Francia, siglo XII. Ubaldo Alucinoli, mejor conocido como el Papa Lucio III, crea un tribunal inquisitivo y correctivo para juzgar y en su defecto castigar con mano muy dura la herejía cátara en el sur del país galo, esto allá en el viejo continente. Eran estos los inicios de la llamada Inquisición. Sin embargo, no es sino hasta el siglo XVI, ya con el yugo peninsular encima de los territorios recién conquistados por Hernán Cortés, que estas prácticas llegan a estas nuevas tierras, junto con la nueva catequización. A hoy día, el Archivo General de la Nación conserva una gran parte de la documentación sobre la historia, vida y oficios del llamado Tribunal de la Inquisición en la Nueva España, que en el año del Señor de 1526, Fray Domingo de Betanzos asume las primeras funciones de inquisidor en una recién formada Nueva España. Pero no es sino hasta que por mandato del rey Felipe II en 1569 se establece en el año de 1571 en la Ciudad de México oficialmente el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, un 2 de noviembre, oficializando así una de las partes más cuestionables, terribles y tenebrosas, si cabe, de la historia de la religión en México. Era este tribunal el que juzgaba a personas por delitos contra la fe y la moral, calificando y castigando a españoles, criollos, mestizos y demás castas, mulatos y negros entre ellas, y aunque al principio los indígenas no eran sujetos a proceso estricto, posteriormente se supo de casos en los que sí. La Inquisición juzgaba delitos contra la fe como la herejía, los pactos oscuros y la brujería, y delitos contra la moral como la bigamia, la sodomía y los augurios. Y dependiendo de la seriedad del delito cometido, era la pena que se imponía al vestido de San Benito o acusado o acusada en cuestión. Los castigos iban pues desde castigos infamantes como la picota en tonel hasta castigos en que la vida iba de por medio como el potro, la hoguera o la tristemente célebre dama de Nuremberg. En nuestro país, la historia y las actas que aún se conservan hablan de las terribles cazas de brujas durante los siglos XVI al XVII y llevaron a la hoguera a cientos de personas inocentes, la mayor parte de ellas mujeres, las cuales fueron acusadas de propiciar toda clase de desgracias, desde catástrofes naturales, muertes de animales, pestes, hasta muertes de niños y en algunos casos, sí, con razón probatoria. Los tribunales de la Inquisición tenían, principalmente, dos cosas en cuenta a la hora de condenar a muerte a las brujas. 1. Que hubieran hecho un pacto con el oscuro enemigo a cambio de favores y poderes. Y 2. Que hubieran viajado mágicamente para acudir a las reuniones de brujas o los llamados sábat. Mucho se ha escrito sobre las brujas y las muy distintas formas de tratar de mantenerlas alejadas de los hogares, según la Conseja Popular. Muchas de sus maldades y muchas más sobre personas que perdieron la vida al cruzarse en el camino de estas personas. Pero esta vez no tocaremos esos relatos, leyendas o consejas. Hablaremos pues de aquella pócima que utilizaban para emprender el vuelo por las noches y que es descrita en libros de estudiosos muy acuciosos sobre el tema del vuelo de las brujas. Cuéntase pues que para sus viajes a las lejanas reuniones, allá, entre los más agrestes y escondidos cerros y cuevas, desde el siglo XVI al XVII, llamadas también aquelarres, las y los hechiceros utilizaban, y esto, a juicio de sus acusadores, un asqueroso y maloliente ungüento verdinegro cuya receta había inspirado el mismísimo demonio, o bien, quizá la autodidacta observación transmitida de generación en generación de forma oral. El ungüento en cuestión era esencialmente una mezcla de grasas y extractos de ciertas plantas mágicas que permitiría a las hechiceras recorrer grandes distancias en medio de la noche y perpetrar sus hechicerías y demás atrocidades volando sobre una escoba, como es el caso de las brujas europeas, o convertidas en un animal o canepla, llamada también en el altiplano mexicano como bola de fuego. Y no obstante que en nuestro territorio ya eran conocidas por nuestros antepasados la temible Mometzcopinqui o Señora Oscura de la Noche, o bien las brujas vampiro tlaxcaltecas llamadas Tlahuelpuchi, que al conjuro del Yamal Bequet o Baja Carne, y luego al grito blasfemo negando al Creador y a Santa María, levantaban el vuelo en mitad de la noche convertidas
en una terrible aberración parecida a una mezcla entre sopilote y un enorme guajolote, o bien en una incandescente bola de fuego que iba flotando de monte en monte, posándose sobre los árboles sin que estos parecieran arder a su contacto, buscando allá en las casas a los recién nacidos sin el sacramento bautismal, ya bien algún trasnochado, ya bien algún animal de corral. Allá, donde se decía que había una bruja, era muy común escuchar que las ordeñas de leche o los quesos frescos se descomponían muy pronto. No obstante, las propiedades sobrenaturales de tales plantas y grasas, así como el vuelo de las brujas, mencionan los estudiosos, pueda que tenga, y no totalmente convencidos, una explicación más terrenal, más científica si cabe. La mezcla de ciertas hierbas con propiedades psicotrópicas y alucinógenas, frotada por el cuerpo, decían, era absorbida a través de la piel y partes íntimas y provocaba ensoñaciones y delirios que podían haber justificado la creencia en los vuelos de las brujas. Hay muy pocas fuentes directas sobre este potaje verde, a veces llamado Ungüentum farelis o también llamado Ungüentum populi, pero del cual se han identificado al menos varias plantas que lo componían, todas ellas de la familia Solanaceae, y hablaremos de las plantas tan mortíferamente tóxicas que contienen enervantes tan potentes cuyos efectos tóxicos pueden producir incluso el deceso de animales y personas. Comenzaremos con la belladona. Su nombre científico es Atropa belladona, utilizada desde la antigüedad especialmente en los ritos orgiásticos de Dionisio. Se hizo famosa por el uso que le dieron las mujeres italianas durante el Renacimiento. Unas pocas gotas en los ojos tenían el efecto de dilatar las pupilas y hacer que se entrecerraran ligeramente los ojos, lo que formaba parte de los cánones de belleza de la época. De ahí proviene su nombre, belladona, mujer hermosa en italiano. Apodada también la cereza del diablo, contiene varios principios activos como la atropina, isociamina y escopolamina. Ingerida mediante infusión o aplicada en ungüentos, provoca alucinaciones y sensación de estar volando, de salir del cuerpo o de transformarse en un animal. La mandrágora. Su nombre científico es Mandragora officinarum. Desde la antigüedad, especialmente en Egipto, la mandrágora ha sido reconocida por sus propiedades afrodisíacas y narcóticas, sumergiendo a quien la consume en un estado cercano al sueño. Las leyendas afirmaban que la planta gritaba al ser arrancada de la tierra, provocando la muerte por locura de quien escuchaba tales gritos. Sus usos rituales, así como la extraña forma antropomorfa parecida a un pequeño cuerpo humano que puede adoptar su raíz, la convirtieron en la planta mágica por excelencia en Europa. Sus principios activos, también presentes en el resto de las plantas de nuestra lista, son alcaloides, muy venenosos, y que pueden provocar delirios, convulsiones y hasta la muerte. Se menciona además que esta planta crecía extrañamente allá donde había habido un colgado en un cruce de caminos cercano o donde hubiese ocurrido un deceso por mano propia. El beleño negro. Su nombre científico es Iochiamus niger. El beleño negro, común en Europa, se conoció durante la Edad Media como la hierba de las brujas. Fue objeto de muchos rituales y numerosas creencias. También están documentados sus usos medicinales por parte de los antiguos egipcios desde tiempos de los papiros de Eber, y esto sería hablando del 1500 a.C. Dioscórides lo describió como anestésico en el siglo I. Las curanderas medievales lo usaban para preparar brebajes y hechizos de amor. La intoxicación por beleño incluye palpitaciones, sensación de estar flotando, alucinaciones y pérdida del control muscular. Sus propiedades alucinógenas aparecen a una dosis cercana a la dosis letal, lo que la hace una planta muy peligrosa. El estramonio. Su nombre científico es Datura stramonium, conocida también como trompeta del infierno o tradicionalmente como toloache. Esta planta venenosa maloliente, aunque de bellas flores, crece en cualquier escombrera, llano baldío y en los bordes de los campos. Allá se ven sus bellas flores blancas. Su uso se documenta desde la antigüedad clásica. A bajas dosis puede provocar una especie de borrachera o alelamiento inducido a un estado de euforia.
pero se trata de una planta muy tóxica y conforme se aumenta la dosis, acarrea efectos adversos muy graves como arritmias, convulsiones y en algunos casos el coma. A hoy día los alcaloides de estas plantas solanáceas todavía se utilizan en ciertos medicamentos para tratar espasmos, náuseas, cólicos o en la preanestesia. Algunos derivados de la escopolamina se emplean como parte del tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Estas plantas psicoactivas afectan al sistema nervioso central de distintas formas, produciendo estados alterados de conciencia. Es importante indicar que una pequeña variación en la dosis de muchas de estas plantas define su uso como medicina, como psicoactivo o bien como veneno, ya que contienen sustancias altamente tóxicas que pueden provocar la muerte. Además de las plantas, distintas sociedades utilizaron animales, algunas especies de ranas, peces y sapos venenosos, así como hongos en su entorno con fines religiosos, espirituales, mágicos y medicinales. Algunos ejemplos de hongos con propiedades alucinógenas son el cornezuelo del centeno, varias especies del género Amanita o los hongos del género Cicolibe, utilizados desde la antigüedad y representados en un refugio rocoso prehistórico en Villar del Humo, en Cuenca, en España. Conocidas desde la antigüedad, tuvieron mucha relevancia durante la Edad Media, cuando brujas, hechiceros y magos hicieron uso de ellas para hacer sus perfumes, ungüentos, fumigaciones, pócimas y brebajes. Estas plantas eran ingeridas o inhaladas, o asimiladas por vía cutánea, produciendo así los efectos deseados. Las hechiceras las utilizaban para preparar filtros amorosos, para propiciar la fecundidad, adivinar el futuro, curar o atraer la suerte, así como para enfermar o matar enemigos. Las mujeres que se dedicaban a la curandería en el pasado tenían muchos puntos para ser acusadas de brujería, ya que manejaban la botánica y confeccionaban pócimas y remedios con plantas de su entorno para aliviar enfermedades. Era fácil que los retorcidos demonólogos de la época asociaran ciertas experiencias psíquicas y alucinatorias propias de intoxicaciones, accidentes o dadas en contextos lúdicos con malvadas reuniones para adorar al enemigo. Las acusaciones inquisitorias incluían la macabra idea de que el potaje verde estaba elaborado a partir de la grasa de niños no bautizados a los que les habían quitado la vida. Esto, por supuesto, era parte del alarmismo que pretendía contagiar el miedo entre la población. De hecho, tanto el maléfico potaje verde de las brujas como los aquelarres fueron probablemente un malintencionado invento para dar forma al mito de la bruja que se quería perseguir, un invento que muchas acusadas confesaron como auténtico por miedo a las torturas y a la muerte.